es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz, que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Espero que estén bien en este día. Y bueno, vamos a seguir con nuestro discipulado de la mente de Cristo. Nuestro hermano Tomás nos va a estar dirigiendo. Este es un tema muy importante, el cual nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta como cristianos muchas veces confiar en la provisión de Dios y no entrar en la corriente de este mundo, ¿no? Que se preocupa y está detrás de todas estas cosas. La palabra de Dios siempre va todo en contra de la corriente de este mundo, ¿no? Siempre va al revés. Todo lo que todo el mundo hace, la palabra de Dios nos manda a hacer todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, te dejo, hermano, para que nos dirijas. Amén. Voy a estar proyectando el material que tenemos preparado. Se ve bien, Carolina. A ver, todavía no lo veo. Ya, puedes ver. No, todavía no. No aparece. Ahí, ahora sí. Muy bien. Qué bueno. Ahí está. Bien, empezamos el día 2 de esta unidad 9. Recordemos que la unidad 9 se trata como de Jesús, su relación con el mundo, con las cosas del mundo, con las personas. Ya hemos visto un poco de que Jesús se relacionaba, lo que hacía era la voluntad del Padre. Eso era su misión principal. Y entonces vamos a ver ahora otro aspecto de Jesús, que es su confianza en la provisión de Dios. Vamos a ver este aspecto. Vamos a comenzar con la meditación bíblica que está aquí a la izquierda, que dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Palabra de Jesús en Mateo 6, del 30 al 33. Muy famoso ese pasaje, muy importante. El nombre de Cristo para hoy dice: jefe de las naciones, según Isaías 55:4. Lo voy a leer rápidamente porque me llama la atención ese nombre que está ahí en Isaías. Dice así, 55:4. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Ahí está hablando de Jesucristo. Jefe de las naciones, otro nombre. Y la oración para comenzar la lección nos dice: Señor Jesús, no solo eres cabeza de nuestra iglesia, sino que también eres el jefe y comandante de tu pueblo. Nuestra iglesia es un ejército destinado a seguirte en la batalla contra el enemigo. Te pido que nos permitas seguir tu dirección, de modo que ni las puertas del infierno prevalezcan contra tu iglesia. Te prometo mi lealtad como mi jefe supremo. Dame tal confianza en tu provisión que no me preocupe por el mañana. Dame fe para confiar en que tú provees. Amén. Importantísima Amén. esta oración, que la podamos hacer con fe. Bien, vamos a ver cómo empieza este día. Aquí en este párrafo que dice: Jesús enseñó que Dios se encarga de las necesidades de sus hijos. En dos pasajes paralelos. Véanse Mateo 6, del 25 al 34 y Lucas 12, del 22 al 32. Vamos a buscar Lucas porque ya Mateo, hemos leído una parte de él aquí en la meditación bíblica. Lucas 12, versículo 22. Vamos a ver qué dice aquí. El título que pone es El afán y la ansiedad. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Mirad a los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas en las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Maravilloso este pasaje, que fue útil para ellos en ese tiempo y para nosotros. Vemos cómo da ejemplos de la naturaleza de las aves, que no guardan nada, sino que siempre aparece alimento para ellas, y de los lirios, estas flores majestuosas, hermosas, que tienen esa vestidura que Dios les da. Entonces, es con eso el Señor quiere llamarnos la atención, que nosotros valemos más que esas cosas, y mira cómo Dios le da el vestido y el alimento, para que no nos preocupemos por eso. Como hay gente del mundo que busca esas cosas, que quiere comer, que quiere beber, y que quiere vestirse también. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a beber? ¿Dónde voy a vivir? El mundo se va por ahí. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar conciencia de que tenemos un Padre que nos sustenta, que suple nuestras necesidades. Así que esta parte de la Escritura muy importante para nosotros, en verdad. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí el libro. Dice, Jesús dijo que Dios cuida de las aves y los lirios. Ya que Dios cuida de ellas, sin duda cuidará de sus hijos, que son mucho más valiosos. En el pasaje de Lucas, Jesús prometió más que cosas como alimento y ropa. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso lo dice más adelante, en ese mismo pasaje que hemos leído, el versículo que sigue. Entonces vemos aquí que si somos hijos de Dios, tenemos que tener la confianza de que Dios va a cuidar de nosotros. Más que cualquier ave, que cualquier flor, Dios va a cuidar más de sus hijos. Y dice ahí una promesa muy grande. El Padre le ha placido daros el reino, o sea, todo el reino de los cielos. Esa vida futura que nos espera es para nosotros. Entonces, ¿qué más queremos en este mundo? Y todo el reino de los cielos nos ha sido dado por el Padre. Entonces, no hay que temer, no hay que preocuparse. No hay que estar, como dice ahí, en ansiosa inquietud. En la ansiedad, la inquietud, el estrés, todo eso. No puede estar en nuestra vida, porque tenemos que tener confianza en nuestro Dios. No sé, Carolina, ¿qué piensa de este pasaje y de este párrafo que hemos leído? Así es, hermano. Como decía al principio, este mundo vive afanado, ¿no? Por qué va a comer, qué va a vestirse, preocupado. Muchas veces, y más en América Latina, ¿no? Aunque esto es algo que les pasa en todos los países, pero en países como los nuestros, donde hay mucha pobreza, desocupación, donde hay inflación, todo eso muchas veces lleva a que las personas entren en más preocupación que en otros países quizá que están mejor económicamente, ¿cierto? Pueden quizás descansar más, por así decir. Pero igualmente, siempre el que tiene, ¿cierto? Siempre quiere más y siempre busca una forma de estar afanado, ¿no? Por tener más, porque el dinero es así, ¿cierto? Nunca satisface de todo.
Siempre el que tiene quiere tener más y cada vez más. Estamos en una cultura materialista, ¿cierto? Consumista, donde continuamente nos están bombardeando, ¿no? Que debemos comprarnos esto, aquello, cosas que no necesitamos muchas veces, ¿no? Entonces es fácil caer en esto, ¿no? Pero nosotros como cristianos no tenemos que caer en estas cosas, ¿no? No debemos ser igual que este mundo, ¿no? Y bueno, este pasaje es muy importante, ¿no? Porque el afán, la ansiedad hace muy mal a nuestra vida, ¿cierto? Físicamente, espiritualmente, trae muchos problemas, ¿no? De estrés, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Nos daña físicamente, mentalmente. Entonces realmente Dios quiere que estemos bien, que descansemos en Él, ¿no? Y que confiemos en Él. Eso, hermano. Amén, amén, así es. Es como un engaño que hay en el mundo de ir tras esas cosas. Y como que eso sería lo principal en la vida. Entonces, nosotros los cristianos no podemos caer en ese engaño, como decías. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sigue diciendo aquí, ¿por qué no deben preocuparse los hijos de Dios por la comida, la bebida y la ropa? Bueno, ya sabemos, porque Dios cuida de nosotros. Y esas cosas pequeñas, Dios sabe que las necesitamos, entonces nos la va a suplir de alguna manera. Y en todo este tiempo que hemos caminado con Dios, no nos ha faltado nada de eso. Así que tomo testimonio vivo de que Dios suple las necesidades de sus hijos. Así que el que no tiene a Cristo, que se anime a confiar en Cristo y en Dios, y verá como nada le faltará. Después lea otra vez la meditación bíblica para hoy y busque la condición de la provisión de Dios. ¿Qué debe buscar usted en primer lugar, después de lo cual Dios proveerá? Entonces sabemos qué es. Primeramente, dice aquí, el reino. Eso es lo que tenemos que buscar. Y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Es lo que debemos buscar. Después que busquemos su reino, su justicia, o sea que conozcamos su voluntad, sus leyes, sus mandamientos y la pongamos por obra, esa es la justicia. Ahí Dios va a decir, tengo un hijo fiel ahí y lo voy a suplir. Ahí es que Dios nos suple. Pero no es nada más ir a una iglesia para que, no sé, para estar ahí, para ocupar un lugar más y no hacer la voluntad de Dios. Ahí sí es verdad que Dios puede que nos supla y provea, porque Dios sabe que esa persona no está ahí por amor a Él, sino para ser uno más en una religión. Entonces Dios no puede ser burlado. Tenemos que poner en primer lugar su reino y su justicia. Dice aquí después, desde sus últimos años de adolescencia, Jesús trabajó de carpintero. Demostró que un oficio es bueno y útil. Después que Jesús comenzó su ministerio, Dios satisfizo sus necesidades materiales mediante el ministerio de algunas mujeres que le servían de sus bienes. Dice Lucas 8:3, que habían ciertas mujeres que con sus riquezas sustentaban a Jesús y a sus discípulos en su ministerio. Jesús no les pidió que entregaran su riqueza como se lo pidió al joven rico. La riqueza no era el Dios de ellas. Le habían dado su amor y devoción a Cristo. Gracias a lo que ellas dieron, Dios permitió que Jesús y sus discípulos dedicaran todo su tiempo al ministerio. Por lo tanto, Jesús no estaba preocupado por satisfacer sus necesidades diarias. Dios satisfizo eso. Jesús dice que Dios lo hará también por vosotros. Amén. Aquí nos da el autor un ejemplo de cómo era que Jesús se sustentaba. Estas mujeres, por amor, no era que Jesús la estaba manipulando ni nada, como hoy en día sí hacen algunos falsos maestros por ahí. Jesús no manipulaba a estas mujeres, sino que ellas, por amor, le servían con sus bienes. O sea, toma, Señor, para tu comida, toma para tu viaje, le daban al Señor así. No era que el Señor iba pidiéndoles. Aunque el Señor tenía su tesorero, que era Judas Iscariote, que tenía la bolsa donde les echaban las ofrendas. Así que el Señor tenía muchas personas que le daban ofrenda, pero no era para enriquecerse, sino solamente para sustentarse. Porque
el foco de Jesús era cumplir su ministerio. Y bueno, decía también ahí que Jesús trabajó de carpintero y que es bueno tener un oficio, es bueno trabajar. Tampoco es que vamos a dejar el trabajo para vivir de la iglesia, nada de eso, sino que todo en su justa medida. Si el Señor nos llama para el ministerio totalmente, ahí sí, lo dejamos todo y la iglesia nos va a sustentar, porque la iglesia, Dios es que la mueve a eso. Así que de Dios viene el sustento. Pero si tenemos nuestro oficio, nuestro trabajo, y no hemos sido llamados, seguimos con nuestro trabajo, nuestro oficio, y no tiene nada de malo eso. Y en medio de ese oficio, ese trabajo, podemos también servirle a Dios. No sé, Carolina, qué piensas de esta parte de las mujeres que servían a Jesús por sus riquezas y esto del oficio. Así es. Eh, Muy interesante, ¿no? De que eso que dice, ¿no? Que a ella no se les pidió eso, que dejaran, porque para ella no era un Dios. El otro día hablamos, ¿no? De que en sí los bienes o el dinero en sí mismo no es malo, ¿no? El problema es el amor al dinero, ¿no? O cuando hacemos del dinero un Dios, ¿cierto? Ahí es donde estamos en problema, porque en sí los bienes por sí solo, el dinero por sí solo, no es malo, ¿no? Pero tenemos que tener esta actitud, ¿no? Que tuvieron estas mujeres, de estar dispuesto a dar. Por eso dice otro pasaje, aquellos que tienen bienes en este mundo sean ricos en buenas obras, no pongan su esperanza en las riquezas. Entonces, es importante que nosotros demos la obra de Dios para otros hermanos que están en necesidad, para otras personas también que podemos ver que están pasando necesidad. Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Si solamente acumulamos y vivimos para nosotros todo lo que tenemos, pero no damos, entonces ahí ya no estamos bien, ¿cierto? Muy importante eso. Y con respecto al trabajo, es importante trabajar, ¿cierto? No, Dios no quiere que estemos de ocioso. Hay otros pasajes que hablan también, ¿no? Que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, dice, ¿no? Así que eso es importante porque hay algunos que quieren vivir así, que siempre le den, que le den en la iglesia, que todo venga de arriba, ¿no? Pero eso no está bien delante de Dios. Dios quiere que tengamos un trabajo, que estemos ocupados, ¿no? Pero que el trabajo no se transforme en un Dios, en el cual lo único que hacemos es trabajar. Eso, hermano. Amén. Excelente aporte, Carolina. Muy bien, seguimos entonces con este otro párrafo. Aprendiendo a confiar. Aquí el autor va a hablar de sus propias experiencias, que hace mucho que no lo hacía, este libro. Así vamos a ver qué nos dice. Dice, cuando se me invitó por primera vez a dar una conferencia pública sobre la mente de Cristo, preparé un folleto con gráficas para hacer los conceptos notables. Me sobresalté cuando supe lo que costaría la impresión. El impresor calculó que la impresión inicial sería unos $1,000. Mucho dinero ahí. Verificamos nuestra cuenta bancaria y hallamos que teníamos $37. El ministerio público era nuevo para mí y no podía ver la manera de hacer realidad lo que parecía ser un llamamiento de Dios. Ministerio público, dice que era algo nuevo para él, porque era una conferencia como pública que iba a dar. Era algo nuevo. Mis estudios de la vida de Jesús me habían convencido de que Dios satisfará una genuina necesidad en el ministerio. Esta es la forma en que Jesús obró. Mi esposa y yo sabíamos que la impresión del folleto requeriría un milagro. Por alguna razón tuvimos la fe y el valor de pedirle a Dios que se imprimiera el folleto. Basamos nuestra petición en el ejemplo de Jesús. Bueno, yo quizás no lo pondría tan grande, un simple folleto, como para que Dios haga un milagro. Pero bueno, cada quien en sus cosas, ¿no?
porque se puede dar sin el folleto, supongo, la conferencia, pero bueno, ellos tuvieron fe, no sabe qué más pasa. El tesorero de mi iglesia me llamó con un mensaje extraño, me dijo TW, que son las siglas de él. Tenemos un empresario en nuestra iglesia que acaba de hacer una importante transacción. Vino por aquí esta mañana para decirnos que tuvo un superávit inesperado. Creo que el superávit es como que se pasó de dinero, no sé, creo. No soy economista. Él dice que Dios le dijo que le diera a usted el superávit. El cheque que tenía para mí resultó ser de $1,000. Wow, ahí está la oración contestada, que el Señor en su voluntad quiso mover a este empresario. Sigue diciendo, con regocijo le llevé el folleto al impresor. Aunque nunca me había emocionado por recibir una cuenta de cobro, esta vez estaba ansioso la llegada de la factura. Dios me estaba mostrando que Él satisface las necesidades de sus hijos. 3 semanas después, el sobre de la cuenta era el primero de toda mi correspondencia. Abrí alegremente el sobre, pero la factura era de $1,097. Era más de lo que tenía. Dice, se me cayó el alma a los pies. Teníamos los $1,000, pero nos faltaban los 97. Con el corazón apesadumbrado, abrí el resto de la correspondencia. El tercer sobre era de un compañero que me dijo que había estado orando por mi ministerio. Dijo que Dios le había hecho ver que yo tenía una necesidad y que él debía satisfacerla. Incluía un cheque por $100. Este dinero llegó junto con la factura de la imprenta. Yo sabía que Dios lo había provisto. Muy bien. Entonces no solo le ayudó con el empresario, sino también con este compañero que también le mandó ese dinero. Y ahí completó todo. Dice, a través de los años, Dios ha suplido reiteradas veces el dinero que he necesitado para el ministerio. La provisión es por lo general exacta y llega el momento de la necesidad. Pocas veces antes. Solo podemos agradar a Dios cuando andamos con Él por fe. Véase Hebreos 11:6. Vamos a verlo ya que lo dice ahí. Hebreos 11:6. Dice, cuando fijé, esto es el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, que parece que Pedro está hablando de cuando sanó el ciego. Dice, cuando fijé en él los ojos, consideré, no, esa es otra cosa. Consideré los cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles, llave del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Bueno, no sé por qué habrían puesto eso ahí. Perdón, estoy en Hechos. No, sí, eso te iba a decir. Estabas en Hechos. Perdón. Hebreos. ¿Lo tienes, Carolina? Hebreos. No. A ver, espera. No, está bien, yo lo busco. Sí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea, que hay que tener fe. Eso es lo que quiere dejar dicho, que el que se acerca a Dios debe tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sigue diciendo, Jesús vivió una vida de fe y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Muy interesante este testimonio de este hermano, donde tuvo esa necesidad, oró a Dios y Dios le suplió de 2 fuentes, del empresario y del compañero. No sé qué piensas, Carolina, de este testimonio de este hermano. Sí, bueno, por ahí nosotros nos cuesta porque ellos tienen otra mentalidad. Este hermano es de Estados Unidos, ellos tienen otra forma, ¿cierto? Siempre de hacer las cosas. Se mueven, ¿cierto? Con más dinero la mayoría de las veces. Entonces nosotros por ahí, qué sé yo, nosotros acá en Argentina o en otro país haríamos quizás algo más, como dice nuestro hermano, algo más chico, algo, ¿no? Pero bueno, para ellos es la forma de vivir de ellos, ¿cierto? Con lo que están ellos acostumbrados y bueno,
Este hermano, este pastor, tuvo fe de que Dios le iba a ayudar, le iba a proveer. Y ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? De que tenemos que creer realmente, porque a veces es como que nos quedamos, ¿no? Con eso de que sí, hay que creer, confiar en Dios, pero a la hora de que pasan las cosas, ¿no? Ahí fallamos, ¿no? Es como que es fácil decir, yo confío en Dios, sé que Dios me va a proveer, pero nos llenamos de angustia, nos preocupamos en exceso, nos ponemos mal en vez de realmente confiar en Dios y creer que Dios puede hacerlo, ¿no? Entonces, es algo que es muy lindo en la teoría, pero que muy pocas veces a veces llevamos a la práctica, ¿no? Donde ante una necesidad, ante una situación, enseguida ya nos preocupamos, nos ponemos mal y pensamos cómo vamos a hacer, ¿no? En vez de tener esta actitud, ¿no? Así que bueno, yo les animo a todos aquellos que nos están escuchando a realmente a confiar en Dios. Confiar en Dios es realmente estar seguro, tener esa fe, porque eso es fe, creer aunque uno no vea, ¿no? Creer que Dios nos va a proveer, que Dios nos va a ayudar, ya sea que sea algo económico, ya sea que sea cualquier otra cosa que estemos necesitando. Dios puede hacerlo, Dios nos puede proveer de lo que estamos necesitando y debemos descansar en Él. Así que bueno, eso hermano. Amén, así es. Confiar en Dios sin importar las circunstancias. Dice aquí, ¿puedes recordar un momento específico en que Dios proveyó para usted de una manera que supo que era Dios? Cada quien pueda recordar algo. De ser así, describa brevemente esta ocasión y prepárese para darle un resumen de ese testimonio a su grupo. Entonces, sabemos que esto se hace en grupo con varios hermanos. Entonces, ahí cada quien pondrá su testimonio, su experiencia de cómo Dios proveyó de una manera que uno diga, wow, tuvo que ser Dios. Así que cada uno puede hacer eso. Entonces, no, te había dado aquí, era Carolina, ¿verdad? Aquí. Sí. Aquí, no se preocupe por las cosas. Ajá. Bueno, le paso a mi hermana Bueno, Carolina. bueno, seguimos entonces. Dice, no se preocupe por las cosas. La preocupación, dice, es inútil en vista del cuidado y de la provisión de Dios para sus hijos. Jesús prohibió expresamente la preocupación por las necesidades diarias y hasta dijo que la ansiedad era pagana en Mateo 6, 25, 32. O sea que él dijo que eso es lo que hacían los gentiles. Los gentiles son las personas que no eran del pueblo judío, que no creían en Dios. Por eso él dice que era pagano, porque eran gente que no creía en Dios, ¿no? Dice, Juan describe el mundo pagano como que procura ansiosamente la satisfacción de sus necesidades. Véase Lucas 12:30. Ese lo habíamos leído, ¿no, Tomás? Ese lo habíamos leído, me parece. ¿O no? Lucas. Sí, creo que esa era la que leía ahorita. Así, 12, claro. 12:30. Que leímos en el 3. Vamos a ver. Claro, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, ¿ve? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice la gente del mundo, ¿no? Pero les dice a sus seguidores que se hagan bolsas que no se envejezcan. Lucas 12:33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Lo estuvimos viendo en la lección pasada, este tema también. Dice, la preocupación, dice, nada resuelve, más bien desperdicia esfuerzo mental y no caracteriza la actitud de Cristo. Bueno, esto de la preocupación es todo un tema, ¿no?
esa es una tendencia, yo creo, de todo ser humano, preocuparse. ¿Y cómo nos cuesta no preocuparnos? No entrar en ansiedad. Dicen que una de las plagas de este siglo, ¿no?, es la ansiedad, la preocupación. La gente vive mucha ansiedad, preocupada, ya sea por la cuestión económica, ya sea por cualquier otra cosa, viven así, en ese estado continuo de ansiedad y preocupación. Ese estado no da paz, no da tranquilidad, no podemos vivir tranquilos si estamos así, ¿cierto? Entonces, realmente Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que descansemos en Él, en cualquier circunstancia. Bueno, acá estamos hablando del tema económico, pero Dios quiere que esto lo llevemos a todas las áreas de nuestra vida, no solamente a lo económico, ¿no? No entrar en preocupación y ansiedad. Dejar todo en la mano de Dios, porque Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos hace falta. No, ni siquiera dice que necesitamos pedirlo, porque Él todo lo sabe, aunque Dios quiere que se lo pidamos como una demostración de fe, pero Él sabe, ¿no? Él sabe todo lo que necesitamos. Así que bueno, eso es muy importante, dejar toda preocupación. Hay otro pasaje en Filipenses donde dice, ¿no?, también que dejemos todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros, ¿cierto? Bueno. Dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones lo describe mejor a usted? Marque una o escriba su propia declaración. Dice, he aprendido la lección sobre la provisión de Dios y rara vez me preocupo por las cosas que necesito. Confío en que Dios satisface mis necesidades. Bueno, ojalá pudiéramos poner esta, ¿no? Tengo tantas necesidades urgentes que me preocupo por las cosas todo el tiempo. Después de todo, mi familia tiene necesidades y yo tengo la responsabilidad de satisfacerlas. Bueno, eso, mucha gente podría decir eso, ¿no? Y se escuda muchas veces en estar así, diciendo, no, pero vos me decís que yo no me preocupe, pero yo soy la que tengo que traer, o yo soy el que tengo que traer todas las cosas para que mi familia pueda subsistir. Entonces se escuda en esa frase, en esa responsabilidad para estar en ansiedad. Y realmente eso no es correcto, ¿no? Porque por más que uno sea el responsable, Dios quiere que descansemos, que Dios va a cuidar de uno y de su familia, ¿cierto? Bien. Dice, soy como un barco, dice, sobre las olas del mar. Dice, cuando están satisfechas mis necesidades, mi confianza está en el tope. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, echo a andar mis preocupaciones a toda velocidad. Bueno, eso también pasa. Mientras está todo bien, dentro de todo tengo, ¿no? Estoy re confiado. Pero cuando las cosas se ponen un poco difícil, ahí ya empiezo a preocuparme, ¿no? Bueno. Después dice otra, que podemos ponerlo. Dice, confiésele a Dios exactamente lo que está pensando y sintiendo respecto a su provisión. Confiésele que usted es su hijo, pídale a Dios que le dé fe para confiar en su provisión, aun cuando las cosas sean difíciles. Pídale a Dios que aumente su confianza en Él, para que no se preocupe como los paganos. Ore por la honra y la gloria de Dios en la vida suya. Amén. Así es. Dice, para que no se preocupe como los paganos. O sea, nosotros no podemos ser igual que toda la gente del mundo, como decía acá, ¿no? Que todos los demás. La gente del mundo vive afanosa, estresada, preocupada, pensando que no le va a alcanzar, o que quiere esto, y que aquello, y que mi familia, y que... Dios no quiere eso. Dios quiere que descansemos, que así como Dios cuida de las aves, de dar el alimento, así también nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Que nosotros tenemos que buscar primeramente su reino y después
todo lo que necesitamos va a ser añadido. Ahora, eso añadido no quiere decir que Dios nos va a dar un montón de riqueza, 2 o 3 autos, 2 o 3 casas. No, eso no. Es lo que nosotros necesitamos. Bueno, hermano, te dejo para que des tu opinión sobre esta última parte y bueno, ya vamos terminando. Amén. Voy a leer un aporte del hermano Omar que nos hace a través del grupo de WhatsApp, que dice: Iglesia, a pesar de que Judas era el tesorero y robaba de las ofrendas, igual tenían lo necesario. En esta tierra también nos pueden robar, tanto el gobierno, los patrones, personas, situaciones. De todos modos, el Señor nos proveerá. Amén. Así es, Omar. Hay que dejar lugar a la ira de Dios, al juicio de Dios. De modo que si el gobierno está robando nuestros impuestos o la empresa que trabajamos nos está robando, aún así Dios va a suplir y tenemos que dejar toda justicia en la mano de Él, que Él va a darle su merecido a esa gente que están robándonos nuestro sustento. Así que excelente aporte, Omar. Con respecto a este tema de la preocupación, que es muy fuerte, hay que hacer todo un estudio, porque se opone a lo que es la fe y la confianza en Dios, porque nos deja a nosotros mismos el lugar de Dios, de que tengo que proveer para mí mismo mañana. Entonces le quitamos lugar a Dios, nos ponemos nosotros con esa actitud de preocupación. Entonces tenemos que tener cuidado. La confianza en Dios es algo que debemos de desarrollar por medio de la oración, como decía el autor, pidiendo a Dios fe, pidiendo a Dios aumentar la confianza, que podamos ver la mano de Dios en verdad en nuestra vida. Y eso se consigue también estudiando las Escrituras, viendo los ejemplos bíblicos, como Dios suplió a cada uno de los siervos que están en la palabra. Mira cómo Abraham salió de su casa, de su tierra, y no le faltó nada. Y así muchos siervos de Dios que no le faltó nada y estaban mira David como tuvo que escapar también, viviendo en cuevas, y nunca le faltó su provisión. Así que también eso nos aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El hermano Mar puso otra cosa aquí. Dice: Jesús y sus discípulos estaban abocados a proclamar el reino. Nosotros trabajamos secularmente y debemos proclamar el reino. Lo que pasa es que nos cargamos con cosas innecesarias para vivir. Así es, hermano. Excelente aporte. Excelente aporte del hermano Omar. No podemos cargarnos de cosas innecesarias, no podemos dejar que la vanidad de este mundo nos arrope y creamos que necesitamos cosas que no son necesarias realmente, y por eso nos falta a veces el dinero. Muchos cristianos han caído en eso, lamentablemente, de creer que necesitan verdaderamente tener un carro de tal año, una casa de tal magnitud, y eso no es importante. Es importante tener el pan de cada día y un lugar donde recostar la cabeza, que el Señor, eso sí, lo va a proveer sí o sí a sus hijos que son fieles. Así que nada, Carolina, vamos a dejarlo por ahí, esperando que todo haya sido de edificación. Te dejo para que despidas. No es el micrófono, Carolina. Perdón. Bueno, muy bueno, hermano. Espero que sea de edificación para todos aquellos que puedan escuchar en algún momento. Les animamos a hacer todo esto, ¿no? A buscar su reino, y todo lo demás será añadido, ¿no? Y bueno, pueden contactarse ahí a este número, aquellos que quieran congregarse con nosotros. Nosotros después tenemos una parte privada, pueden contactar y unirse. Y bueno, seguirnos acá en Facebook, en YouTube también tenemos nuestro canal. Y cualquier cosa que necesiten, oración, alguna pregunta bíblica, algo que quieran compartir, pueden escribir ahí. Así que bueno, nos vemos en unos días, si Dios quiere. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria